¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en vídeo de charlitas con pijama. Mirad qué pijama llevo. Bueno, igual, no lo vais a ver. Em, Quería responder a un seguidor que me ha hecho la pregunta de cuál es mi trabajo en el día a día. Es decir, claro, muchos se pueden preguntar cómo es el trabajo de un programador. Claro, a veces muchos vídeos de gente que está de cafetería en cafetería o en Bali viajando por todo el mundo, ¿sabes? Nómadas digitales, por así decirlo. Yo si ver esa experiencia no la puedo contar porque no la he tenido nunca. Y realmente por las ofertas de trabajo que veo, no hay tantos trabajos para tener tantos nómadas digitales por el mundo. No lo sé. Yo no sé cómo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo supongo que gente de Latinoamérica, que este chico era de Uruguay, bueno, este usuario, o seguidor es de Uruguay. Hombre, supongo que si trabaja para empresas de Estados Unidos, pues sí, hay muchas empresas de Estados Unidos que puedes teletrabajar. Aquí, por ejemplo, en España, donde estoy, pues hombre, supongo que puedes teletrabajar por alguna empresa europea. Pero bueno, al final, muchas se ponen por aquí. Pero bueno, claro que hay teletrabajo, ¿eh? Yo no digo que no. Pero bueno, no creo que sea lo común. Es decir, si alguien quiere estudiar programación para solo teletrabajar, no es muy fácil. A lo mejor el momento de la pandemia fue un momento de boom, pero es verdad que ahora, por ejemplo, el modelo es un modelo híbrido. Quiere decir que al menos 2 días a la oficina o un día a la oficina y lo demás teletrabajo. Que sí, que yo no digo que no pueda haber opciones de teletrabajar. Hay opciones de teletrabajar. Pero repito, no es tan frecuente. No es tan frecuente. En mi caso, yo teletrabajo un día que son los viernes. Y entonces me vais a preguntar, vale, hostia, ¿y cuál es el trabajo en programador junior? ¿Ya no? ¿Cuál es el trabajo de un programador? Vale, a ver, el trabajo de un programador, en mi caso, ¿vale? Yo lo que utilizo es el lenguaje de C Sharp. Lo he dicho en algún vídeo, ¿vale? Pero bueno, lo vuelvo a repetir para los nuevos quizás o para responder sobre todo a este comentario. En mi caso yo utilizo C Sharp, la Net Framework. Ahora estamos migrando hacia NetCore, ¿vale? Sabemos que son frameworks distintos y por lo tanto hay ciertas librerías y el código cambia un poco, ¿vale? Aunque esté basado en C Sharp, pero cambia un poco. C Sharp es un lenguaje de programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Yo en mi caso, yo trabajo para una empresa que, digamos que tiene hoteles y que tiene locales para alquilar, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos nuestro propio programa de contabilidad. Entonces, en mi caso, yo debo aprender también contabilidad y debo entender cómo funciona el tema de la contabilidad. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago normalmente es hacer pantallas de WinForms, ¿vale? Pantallas nuevas o mejorar alguna antigua. Ahora, por ejemplo, estaba haciendo un modelo de retenciones. Entonces, ¿qué es lo que ponen las pantallas? Pues en las pantallas básicamente pues hay que poner botones, hay que poner rejillas, hay que poner varias cosas para que los datos que hay en las bases de datos se puedan reflejar en la pantalla. Y luego de esa pantalla, pues también hay la posibilidad de sacar informes. Por lo tanto, al final tocamos la parte visual donde creamos la pantalla y la parte de conectar con la base de datos donde le va a devolver la información al usuario que está pidiendo. Lo hacemos con el modelo vista controlador. ¿Eso qué quiere decir? Que separamos la parte visual de la parte de lo que sería la base de datos mediante una clase que se llama clase gestor, que es decir, el gestor llama a la base de datos y el gestor devuelve esa información a la parte de la pantalla, ¿vale? Eso sería la parte del modelo vista controlador. ¿Qué más? También hay que renovar pantallas o hay incidencias de los usuarios que están, pues que, bueno, de los usuarios son los trabajadores de la empresa. También hay incidencias externas, también hay implementaciones externas. Bueno, al final es toda una serie de cosas que como programador, pues ¿qué te pasas? El día viendo que hay errores. Te pasas el día viendo que lo que estás intentando hacer no sale. Eso genera frustración. ¿Qué más? ¿Que vas aprendiendo? Sí, pero a veces es verdad que
sientes que no estás aprendiendo lo suficiente, que te sientes un poco con el síndrome del impostor. Además, hay días que a lo mejor no te puedes concentrar tanto como otros y hay días que avanzas mucho más. Eso sería día de un programador, ¿vale? Entonces, base de datos, por ejemplo, pues o la creación de nuevas tablas o nuevos campos. Eso significa que luego, como dentro del programa hay que mapearlo con la base de datos, eso quiere decir que, digamos, que todo lo que hay en la base de datos tiene que quedar reflejado dentro del programa para que cuando haga la consulta devuelva los resultados que hay en la base de datos. Porque si un campo, por ejemplo, de la base de datos no está mapeado dentro del programa, mapeado quiere decir que lo que hace es decir que ese campo o esa tabla está en la base de datos. Y así cuando yo le diga, búscame por favor este campo, que devuelva la información que hay en este campo. Claro, si yo le digo que intente por favor devolverme un dato de un campo que no está mapeado, es decir, que no está especificado dentro del programa, entonces el programa peta. No sé mucho más que explicaros. Eso sería un poco lo que yo hago normalmente. También es verdad que, por ejemplo, pues hay momentos en que la contabilidad con la documentación, ¿vale? Pues descuadra. Entonces mi proceso es descubrir dónde está el problema y arreglarlo. ¿Vale? Es decir, de qué manera lo puedo arreglar. Es porque, por ejemplo, no está bien linkeado el documento con el asiento. Bueno, claro, os podría explicar muchas cosas, pero al final de programación, ¿vale? Para que entendáis, pues toco la base de datos, toco la parte de las pantallas para crear nuevas pantallas para los usuarios y arreglo también incidencias que puedan ir surgiendo. Yo como programador junior, hombre, pues he ido avanzando un poco, me gustaría haber avanzado más. Lo que pasa es que como hay tantas cosas por tocar, quizás parece que no te estés especializando en una, pero al final lo que me estoy especializando es en ese programa, en la parte de la contabilidad, en la parte de WinForms, etcétera. Próximamente debería seguir avanzando y empezar a hacer pantallas de WPF, ¿vale? Que son un poco más complejas, porque va con mucho más de código y digamos que la parte gestora también es un poco más compleja. Pero bueno, es ir avanzando, ir viendo un poquito qué es lo que demandan. Pero bueno, en este caso, recuerdo, lo mío es net, ¿vale? C#.net, vamos a migrar a Netcore. Todo esto por Git, que lo que hace es que cuando hay una incidencia también tienes que intentar arreglarlo, tienes que revertir a lo mejor algunos cambios que te habías subido, etcétera. Y bueno, toda la parte esta que digo, de base de datos, de la conexión con la base de datos, bueno, etcétera. No sé si te he podido aclarar mucho sobre tu pregunta, pero bueno, básicamente sería esto lo que yo hago. Y, como te repito, pues hay días que las cosas te salen más, hay días que las cosas te salen menos. A lo mejor puedes pasarte unos días como un inútil intentando mejorar algo y que ves que no sale y estás frustradísimo y de golpe te sale. La vida del programador es eso. La vida del programador es altos y bajos, montañas rusas. Y a no ser que seas muy frío y no sientas absolutamente nada, o seas una persona muy templada, ¿sabes? Y entonces no tengas todos estos altibajos. Pero si eres una persona como yo, un poco emocional, un poco sentimental, o que tienes un poco yo qué sé, tío, que un poco de humanismo en el sentido que no es robot, pues tendrás de todo. Y ya está. Y este es mi día a día y espero que os haya podido no sé, solventar alguna duda o lo que sea. Y os repito, pues seguir manteniendo comentarios o seguir, no sé, dándole likes, que de esa manera pues puedo seguir subiendo contenido y la verdad es que me hace ilusión porque al final pues puedo ir expresando y comentando varias cosas. Así que nada, que vaya muy bien y nada, que vaya, bueno, no sé, vaya muy bien. Hasta luego.